Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Ya tenemos un nuevo día, gracias al Señor. Ya estamos en el aire. Primeramente dándole gracias a Dios porque nos dio, ¿cierto?, una oportunidad más de poder tener esta bendición maravillosa de poder llevar un mensaje de la palabra de Dios a través de las redes sociales. Así que gracias por este hermoso privilegio, gracias a Dios porque nos permite hacerlo y gracias a Dios porque nos da vida. Yo creo que toda la honra y la gloria serán siempre para nuestro Dios, toda alabanza, toda adoración siempre son de Él. Y cuando nos permite, amado, tener que ser partícipe de lo que es la bendición de hablar de su palabra, simplemente, amados hermanos, somos más que bendecidos, somos más que, cierto, privilegiados de parte de Dios el poder hacerlo, y quiero hacerlo en esta noche y quiero que usted también sea parte de ello y que el Señor bendiga estas redes sociales, que Dios bendiga este internet, cierto, que muchas veces nos traiciona un poquito, cierto, se nos pega un poco, pero bueno, el Señor, cierto, irá arreglando de a poco el internet y la palabra de Dios tendrá que fluir, que eso es lo importante, que la palabra de Dios tenga que fluir, porque es así, cierto, la palabra del Señor es como un río de agua viva, amado, un río que no lo detiene nadie, sino que simplemente lleva sanidad, lleva bendición, lleva, cierto, el agua de vida, lleva refrigerio para nuestro espíritu, y esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, quiero que abran sus Biblias en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, vamos a leer de los versículos 1 al 13, el libro de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 1 al 13, vamos a hablar un poquito de la parábola de las 10 vírgenes. Amén, hermanos. Y dice así la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, teniendo sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre eterno, gracias, Señor amado, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra, Dios, que trae vida, trae, Señor eterno, sanidad, trae refrigerio. Tu palabra, Señor, que nos fortalece, nos alienta y nos llena de gozo, Padre mío, para que podamos, Dios, disfrutarla en esta noche. Y todos los que se tengan que agregar en las redes sociales, Señor, sean plenamente bendecidos, Padre mío, por tu palabra. Y como así también, Señor eterno, como tu palabra es Jesús, Dios de los cielos, Jesucristo, tenga que tomar dominio de mis labios, de mi mente, de mi corazón y mi espíritu, para poder hablar de ella, Señor, y salir edificado, primeramente, Señor, mi vida, como así también los que van a estar en sintonía. Todo lo dejo en tus manos, toda la gloria, toda la honra, ahora y para siempre. Y amén, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Yo creo que siempre es importante tener que disfrutar una vez más, ¿cierto?, la lectura de su palabra. Y eso nos lleva a tener que reflexionar cuando leemos en la palabra, ¿cierto?, tener que meditar en ella, ¿cierto?, instruirnos en lo que el Señor quiera darnos, porque es importante que la palabra toque nuestro corazón, toque nuestro ser, y también se haga notorio en nosotros la necesidad, ¿cierto?, de poder recibirla. Porque la verdad que la palabra de Dios tiene que tener una necesidad, ¿cierto?, especial. No es cualquier libro, ¿cierto?, no es cualquier libro de biblioteca. No es, ¿cierto?, el mejor escritor que pueda usted encontrar en el mundo, o acá en el mundo me refiero yo, lo que es la parte humana,
sino que la palabra de Dios, amado, supera todo el conocimiento del ser humano, porque el único que es más sabio, el único que es más inteligente, el único que da la sabiduría se llama Dios. Amado, y a través de Jesucristo nosotros también somos plenamente bendecidos porque podemos, ¿cierto?, predicar, podemos hablar de su palabra y también podemos preparar al pueblo. Que esa es la intención, ¿cierto? Ese es lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros como pastores, como así también los predicadores y todos los que están, ¿cierto?, de alguna manera enseñando la palabra de Dios, es preparar un pueblo, preparar una congregación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no está muy lejano de hacerlo, aunque cierto, muchos lo tienen por tardanza, dicen porque ya llevamos más de 2000 años y todavía, cierto, no hay muestra de que Jesús tenga que venir, pero yo quiero decirle, amado, de que ya las señales están dándose. Hoy en día ya todo se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las grandes cosas, ¿cierto?, que hemos hablado a través de los mensajes ha sido la preparación espiritual. El tener que tener la paciencia, el tener que tener la esperanza, la fe, la confianza de que todas estas cosas van a ocurrir en su tiempo, solamente en el tiempo en que Dios, ¿cierto?, disponga que su Hijo Jesucristo venga por su iglesia. Y eso es lo que tenemos que nosotros cuidarnos, ¿cierto? Preservar dentro de la doctrina, ¿cierto? Mantenernos dentro de la enseñanza de su palabra, para que no tengamos que estar lejanos a este acontecimiento, no tengamos que, ¿cierto?, lamentar el poder, amado, haber sufrido tantos años, el poder vivido tantos años dentro del Evangelio, y usted por un momento desde el desliz, por un momento en el cual usted quiso tomarse un relajo dentro del Evangelio, venga Jesucristo y se quede. Entonces, por eso es que Jesús enseña a través de parábolas, a Israel le enseña porque ellos entendían a través de este tipo de ejemplo, ¿cierto?, que era como algo real, pero también, ¿cierto?, se contaba de una manera también, así como una manera de historia, para que el pueblo pudiese entender, ¿cierto?, cómo el Señor Jesús quería enseñarle y que ellos pudiesen entrar a la voluntad, ¿cierto?, de Dios a través de las palabras de Jesús. Entonces Dios nos habla a través también de parábolas, así como le habló a este pueblo de Israel, pero también esto nos viene a nosotros en el día de hoy, porque Jesucristo abrió la puerta para usted y para mí, para que tuviésemos la oportunidad de poder, ¿cierto?, también entender el mensaje de su palabra y cuál es la forma correcta en la cual tengo que prepararme, cuál es la manera eficaz en la cual a mí no me va a llevar a la destrucción, no me va a llevar, ¿cierto?, a la perdición, sino que en la manera eficaz y segura en la cual yo me tengo que estar, ¿cierto?, cada día preparando para irme con Cristo cuando Él venga por nosotros. Ya sea en vida, hermano, ya sea en vida o puede ser en muerte, ¿cierto? Porque Jesús, ¿cierto?, vendrá y dice que vendrá como ladrón en la noche. Nadie espera, ¿cierto?, que un ladrón entre, nadie lo está esperando en la puerta, nadie lo está esperando en una ventana, nadie lo está esperando por ningún lugar, ¿cierto? Porque si supiéramos que el ladrón va a venir a robar, simplemente lo estaríamos esperando, ¿cierto?, con un armamento o con algo que nos vamos a defender, para que no venga el ladrón y robe, ¿cierto?, lo que a usted le ha costado por tantos años tenerlo, ¿cierto?, dentro de su hogar. Cualquier dueño de casa defendería su casa o su hogar, ¿cierto?, contra cualquier adversario, contra cualquier persona que quiera tomarlo, ¿cierto?, la cual no le ha costado nada, pero simplemente, amado, quiere tomarlo y si usted está desprevenido se lo va a llevar. Y así es Satanás, pues, así es Satanás. Satanás, ¿cierto?, anda siempre, como dice su palabra, como león rugiente, pero es como león, no es que sea león, sino que el único león se llama Jesús. Él dice que es el león de la tribu de Judá, pero Satanás dice que anda como león, rugiente, ¿cierto?, para devorar a aquellos que son sus hijos. Aquellos que por algún motivo, ¿cierto?, por algún instante, muestran un momento de debilidad y entonces aprovecha esa instancia para tener que entrar y colocar en nuestros corazones o nuestras mentes o en nuestro ser, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, cosas que nosotros antes no la teníamos y simplemente, amado, volvemos a caer en las redes del pecado, ¿cierto? Muchos caen en las redes de la droga, vuelven de nuevo a ser hombres, ¿cierto?, que dañan a los demás y empiezan a usurpar también los bienes del prójimo, en fin,
¿cierto? Porque todos llegamos de manera distinta o diferente. Usted, no sé cómo llegó usted, pero yo creo que todos llegamos de alguna manera que Dios sacó de nosotros, ¿cierto?, las malas costumbres. Esa mala costumbre que teníamos, ¿cierto?, de tomar lo que no era nuestro, esa mala costumbre que teníamos, ¿cierto?, de pasar por debajo de los fierros de la micro, para no pagar el pasaje y después decimos, bueno, el Señor me dio para la ofrenda hoy día. Yo diría, no, esa ofrenda delante del Señor, porque eso ya también sería un robo, amados hermanos, porque si no dicen, me alcanza para la micro mañana, en fin, desconfiamos o dejamos nosotros de confiar en Dios, que es nuestro gran proveedor de lo que tenemos. Dios nunca nos va a dejar desamparados ni solos, amados. Dios nunca nos va a dejar, ¿cierto?, en el aire para que nosotros tengamos que hacer cosas que no son agradables delante de Él para tener bienes, para poder obtener bienes. Usted vio que cuando hubo este desorden, este descalabro, ¿cierto?, que colocó Satanás en nuestro país, en donde hubieron tantos saqueos, tantas empresas, ¿cierto?, que quebraron por culpa de toda esta gente, en la cual es una delincuencia total. Usted puede ver a través de eso, amado, cómo se tomaban, ¿cierto?, de los supermercados, de las tiendas, gente, lo que no era de ellos. Gente que se llevaba televisor, refrigerador, en fin. Amado, es un vandalismo, pero completamente, ¿cierto?, de personas desquiciadas que no tienen raciocinio. Porque es como una manada, ¿cierto?, de lobos que se meten a tener que hacer daño. Y fuera de eso, amado, no solamente robarse las cosas, sino que prenderle fuego también al local, donde nunca más algunos locales van a tener que levantarse otra vez, por cuanto, ¿cierto?, se fue dentro de las llamas y del robo, se fue todo lo que podían, ¿cierto?, tirar para arriba y poder en donde hay gente más pobre que también tenían para comprar sus productos, ¿cierto? Pero al delincuente no le interesa eso. Al delincuente no le interesa, ¿cierto?, de que usted tenga o no tenga, no le importa. Ellos lo único que tienen enfocado en su mente es hacer daño. Es hacer daño. Y nosotros también, en su tiempo, ¿cierto?, también no nos importaba mucho el tema de nuestro vecino, de nuestro prójimo. No nos importaba el tema, ¿cierto?, de que si tenía o no tenía. No nos importaba ese tema. Para nosotros era cada cual, ¿cierto?, se defendía como mejor podía. Pero nunca teníamos la facilidad de poder ir en ayuda de aquellos que necesitaban también del pan o de algo que llevara un bien. Entonces Jesús viene para tener que cambiar todo este tipo de esquema, amado, y tener que advertirnos después de todo, ¿cierto?, de la enseñanza de Jesús, tener que advertirnos también, ¿cierto?, de los tiempos finales, pero también, ¿cierto?, le habla a Israel, le está hablándole de una forma más sencilla, más entendible en su vida, amado, porque no hubo nadie más sabio y nadie más habló más parábola que Jesús. Entonces, algunos de los judíos también tenían esa costumbre de hablar por intermedio de parábolas, para ser entendido. Nosotros también muchas veces usamos ejemplos, hoy en día usamos ejemplos para ser entendido con lo que yo quiero llegar a explicar, ¿cierto?, de alguna situación. Usted muchas veces a lo mejor lo ha hecho, le ha explicado a sus hijos de una manera distinta, ¿cierto?, una materia, le ha explicado de una forma distinta, ¿cierto?, algún tipo de enseñanza de la casa, amado, y eso es como que usaba Jesús parábolas. Nosotros simplemente usamos ejemplo, lo nombramos de ejemplo, pero es algo parecido, ¿cierto? Es algo parecido lo que verdaderamente pasaba en ese tiempo que Jesús, y era la forma de enseñar. Entonces Él también se preocupó de que cada cual tuviese que mantener dentro de sí mismo, ¿cierto?, una esperanza de vida, como así también la paciencia, la fe, la perseverancia, la obediencia, y todas estas cosas tenían que llegar, ¿cierto?, al corazón de estos hombres, para que no solamente vieran lo que estaban viendo en el momento que Jesús andaba en la tierra, no vieran porque solamente a Jesús como sanador, no vieran a Jesús, ¿cierto?, como que está resucitando a los muertos, como no viera que sanó a ciegos, paralíticos, ¿cierto?, mudos, en fin. Jesús hizo tantos milagros, pero la gente como que se acostumbró a ese tipo de cosas, amado, de que como que Jesús nunca más se iba a ir, como que Jesús nunca más, ¿cierto?, iba a regresar del lugar donde Él vino.
Pero Él dio ejemplo de todo. Amado, a través de las parábolas Él dio ejemplo de todo, y a través también de no parábolas también dio ejemplo de que Él anunciaba de que tenía un día que irse, ¿cierto? Pero también enseñó de que ellos tenían que tener algo dentro de sus vidas después que Jesús, ¿cierto?, tuviese que ser arrebatado para irse a los cielos después de ser muerto y resucitado. Amado, tenían que ellos ahora seguir por sí solos, ¿cierto?, por sí solos, sin ver a Jesús, sin tener a Jesús de frente. Amados, tenían que seguir ahora por fe, caminar por fe, ¿cierto?, siendo guiado a través del Espíritu Santo. Por eso que fue enviado, ¿cierto? Yo enviaré a otro Consolador, ¿cierto?, para que esté con vosotros hasta el fin de los tiempos, o el fin del mundo. Y de los tiempos es cuando ya Jesús venga por su iglesia, ¿cierto? Para nosotros, los gentiles, para nosotros que un día el Señor nos llamó por misericordia, ¿cierto? También tenemos que tener un proceso de preparación, un proceso de tener que ser enseñado e instruido, amado, para el momento final. Porque si nosotros partimos antes que Jesús venga, la esperanza, ¿cierto?, que y Jesús nos va a llevar al reino de los cielos. Pero si estamos vivos cuando Jesús venga, amado, tenemos que ahí preocuparnos, porque de verdad que la situación cambia cuando, ¿cierto?, nosotros dormimos en el Señor, o cuando Jesús venga por su iglesia y estamos vivos. Son dos situaciones completamente distintas y diferentes. Porque los que están durmiendo simplemente están en un proceso de espera, ¿cierto?, en la cual tenga que Jesús llegar y venir a arrebatar, ¿cierto?, y levantar a los muertos primero, ¿cierto?, traer primeramente el espíritu de aquellos que durmieron en Cristo, o los que están, ¿cierto?, en la sepultura, y Dios los levantará con poder, amado. Y dice que todos los que estén vivos, que estemos vivos en ese tiempo, simplemente dice que vendremos después de los que murieron. Entonces, la verdad, hermano, tenemos que tener una preparación, ya sea muerto o vivo. Pero tenemos que tener una preparación. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia no puede perder, ¿cierto?, el centro de su vida. La iglesia no puede perder la bendición de quedarse, ¿cierto?, acá, amado, sufrir la gran tribulación. Y eso sería un caos tremendamente grande, porque ahí sí que yo digo que será completamente difícil. Por eso que Jesús le habla a través de la parábola en el capítulo 25 de San Mateo, y pone un ejemplo de las 10 vírgenes, ¿cierto? Pone un ejemplo como las 10 vírgenes, y nos habla entonces el reino de Dios, desde los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, ¿qué es lo que produce una lámpara? Luz, por hermano. La lámpara produce luz. Y usted ve, por ejemplo, de que para el invierno, amado, usted ve que dentro de lo todo, en los servicentros, ¿cierto?, hacen filas tremendamente largas para poder abastecerse de parafina. La gente se abastece parafina. Antiguamente, yo todavía me acuerdo de los nombrados chonchones que le llamaban, ¿cierto?, que eran unos tarritos en donde se le echaba, ¿cierto?, alcohol adentro o benzina, ¿cierto?, y se tenía una mecha, y esa era la luz eléctrica que había en esos tiempos, hermano. No existía la luz que hoy en día la tenemos eléctrica, que ilumina todo, ¿cierto?, y prende todo dentro de un hogar. No, en aquel tiempo eran simplemente chonchones, ¿cierto?, tarritos que se colocaban en diferentes puntos de la casa para que iluminara todo el lugar, ¿cierto?, para tener que circular en la noche. Y teníamos limitaciones de hora y de tiempo para poder estar, ¿cierto?, en el comedor, o poder estar en el dormitorio, cierto tiempo, porque las lámparas, a medida que estaban encendidas, amado, el líquido se iba apagando. Entonces eso significaba de que yo tenía que apagar el chonchón, ¿cierto?, tener que apagarlo por el hecho de que no tenía que quemarse también, ¿cierto?, lo que era la mecha. Porque después costaba, ¿cierto?, había que buscar, y era muy sencilla la mecha antiguamente. Entonces, amados hermanos, estoy hablando de algo sencillo, de algo de que antiguamente sí ocurría. Y ese ejemplo uno lo vio, ¿cierto?, de que a la verdad que si usted no tiene parafina, o no tiene benzina, o no tiene alcohol para poder suplir, ¿cierto?, la falencia del chonchón en ese tiempo, simplemente usted quedaba a oscura. No había iluminación. Y eso fueron tiempos maravillosos, lindos, la verdad que sí.
fue algo que hoy en día, ¿cierto? Uno con todos los problemas de hoy en día de la electricidad y de todo este tema, ¿cierto? En la cual del consumo, del sobreconsumo de electricidad, a la verdad que en ese tiempo no se sufría eso. No andábamos peleando con Chilectra, ¿cierto? Porque nos cobraban más de la cuenta. Simplemente teníamos que tener dinero para comprar el suministro para poder llenar el tarrito, para que en la noche tuviésemos luz para iluminar nuestra casa. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando a través de su palabra. Esta noche le está hablando a Israel, le está hablando al pueblo, le está hablando a los judíos, ¿cierto? De que entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, ¿por qué razón nos está hablando de eso? Porque nosotros, amados, el ejemplo cuando está colocando, dice, el reino será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ambas. Significa que las 10 salieron, ¿cierto?, con la misma cantidad de lámparas, a lo mejor llena sus lámparas con aceite, amado, pero aquí hay una gran diferencia. Dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora aquí significa unas prudentes que son, ¿cierto?, previsoras por el caso de que le faltara, y otras insensatas que se confiaron de que tenían las lámparas llenas y no guardaron, ¿cierto?, o no juntaron, o no llevaron un repuesto o un tarrito con aceite para poder encenderla en caso que les faltara. Entonces entraron ellas, ¿cierto? Nos da el ejemplo de 5 prudentes y 5 insensatas. Aquí, ¿cierto?, no está hablando como iglesia, no habla como pueblo, no habla como cristiano. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la forma como yo tengo mi lámpara encendida? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está el aceite dentro de mí? ¿Estará lleno? ¿Estará a medio? ¿Estará, cierto, un cuarto? ¿O estará solamente echando humo, el chonchón, amado? Estará echando humo, porque yo le hablo de esa manera, porque cuando ya, cierto, no quedaba aceite, no quedaba petróleo en el chonchón, solamente empezaba a salir un humo negro. Y nosotros también, cierto, si no estamos encendidos, si nosotros no estamos llenos con el aceite que es símbolo, cierto, del Espíritu Santo, amado, dentro de nosotros, si nosotros estamos confiados con lo que nosotros tenemos, cierto, con lo que yo soy, si estamos confiados solamente con que yo soy cristiano, simplemente, amado, usted está cayendo en lo que son las 5 vírgenes que son insensatas. Estamos cayendo en esa posición. ¿Cierto? Dice las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Se da cuenta? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces nosotros nos está hablando de una iglesia preparada, una iglesia que está, ¿cierto?, esperando la venida de su Maestro, en la iglesia que está preparada, esperando, ¿cierto?, que Jesús venga para que seamos nosotros arrebatados. Viene el esposo, hermano, nosotros somos la novia, la iglesia es la novia, amado, Él viene por su novia y nosotros tenemos que estar, ¿cierto?, encendidos. Se habla de una tradición, amado, en el pueblo de Israel, se habla de una tradición en los matrimonios. Se dice que las mujeres, porque bueno, ustedes saben que dentro de la cultura judía, ¿cierto?, ellos pueden tener 2 o 3 mujeres, ¿cierto?, de acuerdo, porque ellos todavía están bajo la ley y se mantienen bajo la ley, pero siempre y cuando ellos puedan mantener esa cantidad de mujeres. Eso es lo que la ley le dice. Aunque, ¿cierto?, la ley moral para nosotros, eso es adulterio, y simplemente Dios, ¿cierto?, Jesús estableció que aborrece el adulterio. ¿Por qué? Porque la ley la cumplió Jesús, ¿cierto? Ya el hombre tiene que guiarse hoy en día sin nuestro Señor Jesucristo. Así que las costumbres que había en ese tiempo era de que cuando el hombre que se iba a matrimoniar, el judío que se iba a casar, la novia tenía que esperar al novio en cierta parte del desierto. Y usted sabe que en la noche en el desierto es solamente oscuridad, pues, hermano. Es solamente oscuridad, y la mujer tenía que ponerse un velo, ella tenía que colocarse un velo en su rostro, porque no tenía que mostrar el rostro hasta cuando ella no fuera tomada como esposa. Entonces se dice que cuando el esposo viene, ¿cierto?, la mujer, ¿cierto?, levanta su lámpara encendida, ella tiene que tener una lámpara en la mano, y cuando viene el esposo dice que ella levanta la lámpara a la altura de su rostro, y viene el esposo, levanta su velo,
y ve que la que está ahí detrás del velo es la mujer que él se va a casar. Porque no es un casamiento al azar. El esposo conoce a la esposa, él la conoce, sabe quién es. Entonces él, cuando se levanta, sube la lámpara y le ilumina el rostro y le sube, ¿cierto?, el velo, ve que es la misma mujer que él hizo el compromiso para casarse. Y de ahí que él la toma. Pero si la lámpara no está encendida, simplemente dice que el hombre pasa de largo. No se detiene. Es como una tradición, ¿cierto?, que tiene el pueblo de Israel en el tiempo en el cual ellos se van a matrimoniar, porque si no levanta la mujer una lámpara encendida para que la reconozca el esposo, simplemente él pasa de largo. Y es eso lo que Jesús nos está enseñando, amado, en el día de hoy, en la cual nosotros tenemos que mantenernos, ¿cierto?, con nuestras lámparas encendidas, el avivamiento, el ardor, ¿cierto?, el fuego del Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros, amado, sin menguar. Aunque cuesta, es difícil no menguar, es difícil no bajar el nivel espiritual, es difícil porque hay cosas que muchas veces a nosotros nos alejan, ¿cierto?, de la voluntad del Señor, nos apartan de la voluntad del Señor. Entonces, la verdad que eso nos preocupa muchas veces, como pastores nos preocupa, porque la iglesia muchas veces pierde el interés, ¿cierto?, de estar en las escuelas dominicales, pierde el interés de poder estar en los cultos, pierde el interés de estar, ¿cierto?, en cualquier actividad que se hace dentro de la congregación, se pierde el interés, y a la verdad que eso nos preocupa, porque eso hace de que el espíritu, ¿cierto?, que está dentro de nosotros se enfría. Eso se enfría. Y eso nos va a provocar, ¿cierto?, a nosotros preocupación. Porque si no estamos, amados, preparados para la venida de Jesús, simplemente nos vamos a quedar. Y nadie, amado, nadie, hoy en día el Evangelio es tan personal, es tan entre Cristo y nosotros, usted y Cristo, ¿cierto? Por más que nosotros podamos interceder por nuestra familia, pero si nuestras familias no están, ¿cierto?, arrepentidas, si nuestras familias no están dentro de una casa de oración, no están buscando a Dios mientras Él pueda ser hallado, simplemente se van a perder, porque la salvación es personal. Es como usted le sirve a Dios, es como de la manera que usted alaba el nombre del Señor, es como usted, ¿cierto?, está dentro del lugar que se congrega, con el ánimo, con el deseo, ¿cierto?, de estar alabando el nombre del Señor. ¿Por qué no podemos nosotros darnos el lujo de poder enfriarnos? No podemos darnos el lujo, ¿cierto?, de poder dejar de hacer la voluntad del Señor. No, porque un día degustamos la presencia de Dios, el Señor nos dio el Espíritu Santo, nuestro corazón cambió, nuestras vidas cambiaron, ya no somos los mismos, simplemente hoy en día somos otra persona, nuevas criaturas, dice la palabra del Señor, que tenemos que ser nuevas criaturas, y a la verdad que eso, amado, dentro de toda la trayectoria dentro del Evangelio nos cuesta mantenerla. Cuesta mantenerla, si es verdad que cuesta mantenerla, porque también nosotros, ¿cierto?, nos cansamos, nos agotamos, ¿cierto? También entra un poco la duda, ¿cierto?, la falta de fe en ciertos momentos, y eso, amado, tiene que tener un solo límite, porque no tiene que bajar, ¿cierto?, demasiado esos límites, sino que tiene que mantenerse en un estatus donde no me haga caer, no me haga pecar, porque no tiene que causarme a mí, ¿cierto?, un desastre espiritual dentro de mi vida, sino que tengo que cuidarme. Puedo estar débil, puedo estar pasando pruebas, puedo estar pasando mil cosas en mi vida, pero tengo que mantener un estatus espiritual, ¿cierto?, que sea agradable delante de Dios. Porque si no me voy a perder. Jesucristo va a venir, Jesucristo vendrá por su iglesia, vendrá, amado. Y si no tengo mi lámpara encendida, simplemente me voy a quedar. Y dice el verso 5, y dice, y tardando el esposo, cabecearon todos y se durmieron. ¿Se da cuenta usted? Hasta las prudentes se quedaron dormidas. Pero había una diferencia. Había una diferencia entre la insensata y las prudentes. Era de que las prudentes tenían una reserva, ¿cierto?, de aceite en caso que se le apagara la lámpara. Pero también se quedaron dormidas, cabecearon. Y nosotros también, ¿cuántas veces cabeceamos, amado? ¿Cuántas veces nosotros, ¿cierto?, quedamos en el camino y nosotros simplemente estamos durmiendo en un sueño de indiferencia en la cual no quiero despertar?
Y eso es lo que es preocupante. Por eso que dice el apóstol Pablo, le encarece a Timoteo, dice, enciende la llama del don de Dios que está en ti. Amados hermanos, porque es importante de que la llama esté encendida. Tiene que haber fuego, tiene que haber iluminación dentro de nosotros. Tiene que haber algo que tenga que identificarnos delante de Cristo, amado. Jesús vendrá por usted y por mí, amado, y también nosotros vamos a tener que levantar una lámpara encendida. Él va a levantar el velo de su novia, ¿cierto? Él va a levantar el velo de su novia y va a ver su rostro, va a ver su cara, ¿cierto? Y va a verle a usted y va a decir, sí, de verdad, esta es mi hija, y este es mi hijo, el que está inscrito en el libro de la vida. Con él hice el compromiso, con él está, ¿cierto?, mi matrimonio, con él, porque la iglesia es una sola. Entonces, amados hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, Él nos va a identificar, siempre y cuando nosotros tengamos la lámpara encendida. Pero si nosotros estamos cabeceando, amado, si nosotros nos quedamos dormidos en medio del camino, amado, y hoy en día usted ve dentro de las congregaciones que hay muchos que han quedado dormidos, ya están durmiendo, y otros cabecean, por hermano, cabecean, tanto espiritual como físicamente dentro de las congregaciones. Si hay algunos que se quedan dormidos, hermano, cuando están en la predicación, están cabeceando. Por misericordia del Señor no se van de punta, hermano. Y esa sería una vergüenza terrible cuando se vayan de punta, ¿cierto? Porque así también el Señor nos avergüenza en público, para que aprendamos también a ser prudentes delante de la casa del Señor. Entonces la palabra del Señor dice, tardándose el esposo, cabecearon todas cabecearon, las 10, ¿cierto? Y dice, y se durmieron. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan, ¿cierto? Los llevó también al monte, ¿cierto? Los llevó al lugar de oración que tenía Jesús, ¿cierto? En el Getsemaní. Tenía un lugar de oración, ¿cierto? Jesús los llevó para que le ayudasen a orar. Los llevó para que ellos estuvieran con Jesús, porque ya esa noche iba a ser entregado Jesús, iba a pasar, ¿cierto?, el trago más amargo de su vida, amado, y le pidió a sus discípulos que oraran con él. Y Jesús dice que cuando él vino después para donde sus discípulos los pilló durmiendo. Y Jesús los reprendía, le dice, bueno, ¿y vosotros no podéis todavía velar una hora conmigo? Y dice que Jesús vuelve a orar y los discípulos vuelven a quedarse dormidos y Jesús vuelve de nuevo a verlos que están durmiendo. Y a la verdad que eso es peligroso, hermano. Es peligroso. Cuando quedarse dormido espiritualmente, quedarse dormido es peligroso. Porque podemos quedarnos, hermano, por el conformismo, ¿cierto? Por sentir que estamos seguros, podemos quedarnos acá y vamos a perder la bendición de la salvación. Si la salvación se pierde, hermano, hay muchos religiosos y hay muchas sectas que hablan que la salvación no se pierde, que la salvación Jesús la dio una vez y para siempre. Amado, tengamos cuidado con ese tipo de doctrina. Si nosotros no estamos en la voluntad de Dios, simplemente vamos a ser condenados, nos vamos a perder, hermano. Por eso que Jesús nos está enseñando a través de esta parábola en que nosotros tenemos que estar preparados porque Él viene por su novia. Que el privilegio que perdió Israel, hermano. Mire qué importante eso. El privilegio que perdió Israel. Israel perdió el privilegio de ser la novia. ¿Sabe qué es lo que va a hacer Israel cuando nosotros estemos en la boda de Canaán? ¿Sabe lo que va a hacer Israel? Va a ser invitada. Van a ser invitados, hermano. Entonces nosotros tenemos el privilegio de ser la novia. Entonces yo no espero ser invitado, ¿cierto? Israel es los que van a ser invitados. Yo quiero ser la novia. Quiero irme con Cristo. Quiero ver a mis familiares, quiero ver a mi padre, quiero ver a mi madre, ¿cierto? Quiero ver, ¿cierto? Si a lo mejor a mis hermanos, que yo me vaya primero. Quiero verlos, ¿cierto? También alabando el nombre del Señor, juntos, ¿cierto? Honrando al Santo de Israel, amado, pasando la meta, cruzando, ¿cierto? La meta de la victoria. Yo creo que usted está esperando eso también, pues, hermano. Pero no se quede dormido, no cabecee. No pierda la fe ni la esperanza, sino que sigamos, amados, buscando la gracia del Señor. Y dice, ya a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces salieron todas aquellas vírgenes, se levantaron. Yo me imagino que fue algo espectacular, pues, hermano. Yo creo que es como que reaccionaron, ¿cierto?, en su momento, en la cual, ¿cierto?, también encontraron de que venía el esposo y tenían que estar preparadas. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Amén, hermano. Esas lámparas que a lo mejor estaban apagadas, que estaban solamente a media iluminación porque se estaba terminando el aceite, las vírgenes prudentes dice que llenaron sus lámparas de nuevo, ¿cierto? Se iluminaron de nuevo y fueron las que estaban ahora preparadas para recibir al esposo. Dice que entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Y es lo que yo le estoy diciendo, nosotros no podemos transmitir. A usted no le podemos darle lo que el Señor nos ha dado. Lo único que tenemos que alentarle a usted, fortalecerle y decirle de que lo mismo que Dios me da a mí, se lo puede dar a usted, pero tiene que haber una preocupación, tiene que haber un deseo en usted en tener que cambiar su actitud, cambiar su vida y que tenga que transformar su forma de ser, de mirar el Evangelio, ¿cierto? No mirar solamente el Evangelio como algo de menor importancia, sino que tomen el valor y el peso al Evangelio, amado. Porque aquí usted se juega, amado, la vida eterna. Se juega la vida eterna, amado. Aunque muchos digan de que después de esta vida no hay otra, sí hay otra vida. Hay una vida mejor, hay una vida de esperanza, hay una vida de bendición. Como también hay una vida de perdición por la eternidad. ¿Cierto? El infierno que está preparando a aquellos que no creen en Jesús o aquellos que se jugaron con el Evangelio, aquellos que simplemente pisotearon el nombre de Cristo. Amado, hay un lugar preparado para sus vidas, pero usted y yo que hemos esperado tantos años, que hemos estado luchando, trabajando, hemos soportado adversidades de la vida, tormenta, hemos soportado el calor de las pruebas, hemos soportado inundaciones de problemas. Amados hermanos, simplemente tener que estar durmiendo cuando Jesús venga y que nuestras lámparas estén vacías, amados, sería un caos, pero completamente terrible. Así que, amados hermanos, tenemos que nosotros mantenernos activos, vivos dentro de nuestra conducta cristiana. Como hijos de Dios, tenemos que trabajar. Busquemos más del Señor, acerquémonos más a Él, amado, porque Él se acercará a nosotros. Busquemos más de su presencia, leamos más su Escritura, que el Espíritu Santo tenga que empezar a renovar nuestras vidas, que empecemos a cambiar nuestras actitudes negativas para que podamos nosotros estar esperando al novio, ¿cierto? Con felicidad, con gozo, con alegría. Amados hermanos, porque es así que el Señor como nos quiere a cada uno de nosotros. Más dice la prudente respondiendo, diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Entonces, amados hermanos, ¿qué podemos hacer después que Jesús levante a la iglesia? Ya no hay remedio en cuanto a la gracia, amados. Simplemente la gracia se irá junto con el Espíritu Santo, con la iglesia. Si lo que sostiene hoy en día, ¿qué es lo que detiene la apostasía? ¿Qué es lo que detiene al hombre inicuo? ¿Qué es lo que detiene, cierto, al anticristo? Es el Espíritu Santo y conjunto con la iglesia. La iglesia, usted como iglesia, amado hermano, Jesús todavía, cierto, se mantiene que no se manifiesten este tipo de eventos, amados, no tengan que ocurrir estos eventos hasta cuando Jesús levante su iglesia. Porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Amado, ¿y usted cree que usted después va a encontrar palabras que lo edifiquen a usted? No, amado, cuando Jesús levante a su iglesia, simplemente usted va a encontrar solamente religiosos que van a andar buscando. Y las congregaciones van a decir, Jesús vino, y van a llegar a golpear el pecho, a golpear la iglesia para poder encontrar, cierto, la gracia de nuevo, pero ya no estará. Será solamente llanto, será solamente aflicción, sufrimiento, amados hermanos, porque la gran tribulación será algo terrible, en donde no, dice la palabra de Dios, donde no ha habido jamás y no habrá más, tampoco después de esto, algo tan terrible como la gran tribulación. Entonces, si nosotros nos quedamos acá para la gran tribulación, amados hermanos, será el caos más grande que podamos sufrir los cristianos. Será lo más desastroso que pueda ocurrir con aquellos tibios, con los que fueron fríos, con los que simplemente se jugaron con el Evangelio y van a sufrir, ¿cierto?, las consecuencias de la desobediencia. Van a sufrir esas consecuencias. Entonces, amados hermanos, ¿por qué esperar esa ocasión? ¿Por qué nosotros tener que estar en este momento confiando en nuestras propias fuerzas? ¿Por qué en este momento nosotros estamos confiando en nuestra propia capacidad? ¿Por qué no acercarnos a Dios? ¿Por qué no tener que honrar a Cristo por sobre todas las cosas? ¿Por qué no tener que buscarle mientras Él pueda ser hallado? ¿Por qué tengo que esperar el tormento? Amado, es cuando a usted le dan un diagnóstico y le dicen, mire, si usted no se cuida, simplemente usted va a sufrir esta enfermedad. Entonces usted, amado, como no se cuida, le va a llegar la enfermedad.
Pero si usted se hubiese cuidado de esa enfermedad, jamás le hubiera llegado a su vida. Y esto también va a ocurrir tal cual, amado. Simplemente, amados hermanos, si usted hoy en día, Jesús nos está dando una advertencia, que tenemos que tener nuestra lámpara encendida, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar listos, con reserva, ¿cierto? En caso que nos falte, amados hermanos, eso significa oración, significa clamor, significa súplica. Y esa reserva significa preparación, significa escudriñar la Biblia, amado. Esa reserva significa en que mi corazón, ¿cierto?, se está llenando de un aceite de reserva en la cual, ¿cierto?, se me llegase a faltar en los momentos de prueba, de dificultades, de enfermedades, ¿cierto?, de cualquier índole en la cual usted esté pasando, esa reserva me va a ayudar a tener que encender mi lámpara para que no se me apague. Así que a alentarse, amados hermanos, a fortalecernos para que no tengamos que andarle pidiendo a los demás, ¿cierto?, que me ande bendiciendo, los demás que me anden dando la unción, que otros que me anden dando, ¿cierto?, la llama al Espíritu Santo. No, hermano, si yo no tengo poder para darle eso, si el único que tiene poder para poder dar, ¿cierto?, la unción y la gracia se llama Jesús. A través de Jesús viene el Espíritu Santo y toma su posición, ¿cierto?, toma su vida como Él quiere, a la manera que Él quiere. No como yo quiero, yo no puedo hacer eso. Amado, simplemente dice el apóstol Pablo, dice, recuerda, cierto, de que recibiste, dice el Espíritu Santo, por la imposición de manos, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo, pues, hermano, hombres que tocaron, cierto, sus vidas a aquellos hombres y simplemente se llenaron de la presencia de Dios. Y todos nosotros también fuimos iguales. Todos recibimos la unción, ¿cierto?, del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando alguien colocó las manos, ¿cierto?, y recibimos el Espíritu Santo, pero lo único que puedo hacer es eso. Pero la voluntad, ¿cierto?, la voluntad de lo que el Espíritu quiere que yo haga es solamente su autoridad, no mi autoridad. Es Él el que dispone de nosotros después de recibirle dentro de nuestro corazón. Simplemente nosotros estamos listos para que Él nos dé la orden y nosotros obedecer. Nada más, simplemente es eso. Así que, amados hermanos, dice el versículo 13, velad pues porque no sabéis ni la hora, dice, ni la hora dice, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, como no lo sabemos, porque los discípulos dijeron, ¿cuándo será tu venida? Danos señales de tu venida. Y Jesús le dio señales de su venida. Pero le dijo, si yo supiera, dice, el día y la hora en la cual, dice, será mi venida, yo os lo hubiera dicho. Pero está bajo la potestad y la voluntad de mi Padre. O sea, solamente Dios, ¿cierto?, tiene la orden, solamente Dios tiene la palabra para el momento en el cual, ¿cierto?, tenga que venir el ángel y decir, aquí viene el esposo. Aleluya, hermano. Así que preparémonos. No estemos tan muy tranquilos. Preparémonos. Nosotros como pastores preparemos nuestras congregaciones, ¿cierto?, para que ellos también entren a este lugar maravilloso, que no se queden, ¿cierto?, esperando que su lámpara se apaguen y echen humo. No, encendámosle, ayudémosle a encender, que ellos sigan buscando, sigan preparándose, se sigan, ¿cierto?, preocupando de su salvación, porque aquí el único que es responsable para eso somos cada cual. No hay otro, amado. Simplemente cada cual es responsable de su propia salvación. Así que alentémonos, fortalezcámonos en el Señor, busquemos más del Señor. Hoy día, ¿cierto?, Dios nos ha dado este mensaje para que nosotros no tengamos que descuidarnos, no tengamos que confiarnos demasiado, sino que tengamos que, amado, indagar, buscar, leer, y tengamos que mantener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y que se encienda la llama. Queremos que usted en su congregación, los hermanos, vean algo distinto en usted, que vean algo diferente en usted, que sientan de que usted, ¿cierto?, algo está pasando en su vida, ¿cierto? Y si le preguntan qué es lo que está pasando, dígale, no sé, hay un pastor que predica en las redes sociales y a la verdad está diciendo que tengo que estar preparándome porque Cristo viene por su iglesia. Aleluya, amén. Dígale eso. Usted se está preparando porque Cristo viene por su iglesia. Así que, amado, que tiene que motivar a usted y decirle, y usted también tiene que prepararse, hermano. Usted ya no ande haciendo cosas que no son correctas delante del Señor. Preocúpese de la venida de Cristo, porque Cristo ya viene. Está a las puertas, dice la palabra de Dios, que está simplemente a la orden del Padre. Así que, amado, no nos descuidemos. Si alguien le pregunta cuál ha sido su cambio, dígale, porque está esperando la venida de Jesús.
está esperando su venida. Así que alentémonos unos con otros, amado, con estas palabras, para que no tengamos que desmayar, sino que nos fortalezcamos a través de su presencia y de su gracia. Así que Dios me los bendiga grandemente en esta noche, que esta noche sea de una reflexión para usted antes de acostarse. Ore al Señor, clámele al Señor para que prepare su vida. En caso que Cristo venga por su iglesia en esta noche, nosotros también estemos preparados, ¿cierto? Mi esposa, mis hijos, ¿cierto? Mi nieto, mi nuera, ¿cierto? Yo les hablo, oro y clamo para que ellos... Así que, adelante, pues, amados, alentémonos, fortalezcámonos y luchemos para que este evangelio tenga que seguir avanzando y esta palabra tenga que seguir divulgándose, ¿cierto?, a través de las redes sociales. Así que compartamos esta palabra, llenemos las redes sociales con reproducciones para que lleguen a muchos oídos y que el pueblo cristiano, ¿cierto?, que está descarriado, se vuelva a Cristo, porque Cristo viene pronto. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿cierto? Y mañana estaremos con un nuevo tema, un nuevo mensaje, para que seamos edificados juntamente a través de su linda y hermosa palabra del Señor. Muchas bendiciones, Dios les guarde. Nos estaremos reencontrando, si Dios no viene antes por su iglesia, el día de mañana, si Dios lo permite. Dios nos bendiga.